¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarles. Gracias por acompañarnos en las transmisiones. Hoy vamos a darle continuidad al tema que comenzamos a tratar en la transmisión anterior, que estamos llamando bendición o maldición. Y recordarán que hicimos referencia al Evangelio de Juan, capítulo 5, en los primeros 11 versículos, en donde vemos una escena que es por demás significativa. Cuando dice la Escritura que había un hombre que tenía 38 años enfermo, al cual Jesús le preguntó: ¿quieres ser sano? Y mencionamos cómo pareciera ser una pregunta obvia, pareciera ser una pregunta asumiendo ya una respuesta lógica. Sin embargo, es interesante ver en las Escrituras que Jesús planteara preguntas como esas, porque nos enseña mucho acerca de cómo somos las personas, cómo somos los hombres. La famosa psicología humana, ¿no? Cómo se comporta el hombre, cómo reacciona el hombre, qué es lo que el hombre ve, qué expectativas tiene el hombre frente a los distintos escenarios que vive. Y hay una enseñanza muy interesante y por supuesto profunda que uno puede aprender en estos pasajes. Y bueno, básicamente en la transmisión anterior estuvimos definiendo de distintas maneras, o quizás tratando de ser lo más claros y lo más explícitos posibles, qué es lo que significa la bendición y qué es lo que significa la maldición. Y básicamente al final estábamos mencionando que la bendición significa hacer prosperar a alguien, hacer que una persona tenga un viaje placentero en su vida, un viaje satisfactorio. Y estábamos entonces aprendiendo que cuando bendecimos a alguien, eso significa facultar a esa persona para que pueda aprovechar bien todos los trayectos, todas las etapas de su vida, facultarla para tener éxito. Por eso es que es muy importante la manera como empezamos a interactuar, las palabras que empezamos a usar cuando comienzan las etapas de nuestra vida. Es decir, es importante lo que nosotros cuando somos pequeños oímos y vemos y aún vivimos, y también es importante lo que nosotros hacemos oír o hacemos experimentar a esas personas que Dios nos concede para nuestra bendición, llamados nuestros hijos. Así que a partir de ahí, al final mencionábamos cuál era el fin o cuál es el fin básico que tiene la maldición, y mencionábamos tres cosas. Decíamos que la maldición tiene como fin distorsionar la imagen que tú tienes en Dios. 2, la maldición tiene como fin sacarte completamente del lugar de seguridad que Dios mismo te ha dado. Y número 3, la maldición tiene como fin robar tu herencia. Pero en este momento yo quiero tomar unos minutos para compartir con ustedes cuáles son esos momentos que se vuelven claves, que se vuelven cruciales, que se vuelven sumamente importantes, que Dios nos los da como oportunidades para impartir la bendición. Porque si ya mencionamos que la bendición tiene que ver con las palabras, con las intenciones, con los actos simbólicos específicos y con demostraciones concretas, o mencionamos que tiene que ver con lo que pensamos, lo que deseamos, lo que creemos y lo que hacemos, entonces es importante que entendamos cómo Dios nos ha dado tiempos claves en nuestra vida para impartir la bendición y también para recibir la bendición. De hecho, yo creo que en las distintas culturas que hay, los grupos o los pueblos o las familias o las naciones,
le van dando, aún basados en sus creencias, le van dando un sentido de importancia a algunos de estos momentos que, repito, son sumamente claves. Estos momentos son claramente definidos y enseñados en las Escrituras. Vamos a mencionar siete momentos claves para impartir identidad y destino, para impartir la bendición. 7 momentos claves que son muy importantes, y voy a ir describiendo uno a uno. Voy a ir leyendo algunos pasajes para que tengamos una idea general, y le ruego a Dios que estos momentos, si tú no has llegado a echar mano de ellos, entonces ahora mismo los consideres para que empieces a usar estos recursos que Dios nos ha provisto, para que podamos generar una influencia, para que podamos generar realmente un impacto en las personas y en las siguientes generaciones también, y aún para que sanemos también nuestras vidas o nuestros corazones. Yo muchas veces lo digo con mucha confianza, con mucho respeto para todos. Yo muchas veces he platicado que yo le he dado muchas gracias a Dios, que algo que tengo muy grabado en mi mente fue la bendición de mis padres justo en el momento en que yo tomé la decisión de casarme, y puedo decir que eso ha marcado mi vida de una manera impresionante, la vida, por supuesto, de mi esposa y mi vida. Pero vamos a comenzar a mencionar esos 7 momentos claves que son muy importantes para impartir la bendición. Número 1, el primer momento clave es la concepción. La concepción. Cuando leemos Génesis 2:7, ese pasaje de Génesis 2:7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Pero si leemos también Hebreos 11:3, dice ese versículo: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y luego, si leemos Lucas capítulo 1 versículos 31 y 34, ahí vamos a leer lo siguiente: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Ahora permíteme leer Jeremías 1:5. Ese pasaje dice: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Vaya versículo, vaya pasaje a través del cual lo que estamos viendo es precisamente una gran oportunidad a partir de la cual Dios imparte identidad, propósito y destino. ¿Qué versículo tan más descriptivo? Cuando lo voy a volver a leer, Jeremías 1:5, cuando Dios le habla al profeta y le dice: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. ¿Te das cuenta cómo la concepción es un asunto de eternidad? Eso es algo que evidentemente muchas personas lo pueden cuestionar o no lo creen, pero la concepción es un asunto de eternidad. Impartimos bendición cuando estamos conscientes de que en Dios ya éramos. En Dios ya éramos, en Dios estábamos ya, dentro de Él. Dios nos concibió antes de que nosotros estuviéramos en el vientre de nuestra madre. Por eso es que puedo decir, la concepción es un asunto de eternidad. No es solamente un tema de la unión entre dos personas.
No es solamente el punto en el que dos personas convergen en una decisión de querer tener un hijo. La concepción es un asunto de eternidad. Por eso quien se mete con la vida de una persona se mete con Dios. Por eso es tan importante la vida. Por eso es tan importante que preservemos la vida, que cuidemos la vida. Por eso es tan importante que defendamos la vida. Porque quien se mete con una persona que ha sido concebida, se mete con Dios, porque la concepción es un asunto de eternidad. Eso es muy importante. Pero número 2, la concepción también es un asunto de deseo, porque impartimos bendición cuando antes de que nuestros hijos estén en el vientre ya son hijos deseados. Dios no trae a nadie a la tierra que no sea alguien que Él ha deseado. Y de la misma manera, muchos de nosotros sabemos que ese es un tema que ha llegado a generar muchísimo problema en la vida de muchas personas, cuando sienten o se sienten rechazados, o sienten o escuchan que en algún momento de la vida de sus padres llegan a hablar, llegan a platicar, llegan a decir: no te esperábamos, fuiste una casualidad, o ese tipo de expresiones que a veces utilizan las personas. Es importante que entendamos el factor deseo, pero es muy importante que sepas que tan solo por el hecho de haber nacido en la tierra, eso en sí mismo ya es un testimonio de cuánto te deseó Dios. Tú eres una persona concebida en Dios, que has estado siempre en Dios, pero que además has sido deseada por Dios, y entonces Él te concedió estar en la tierra, llegar por supuesto a la tierra. Pero también número 3, la concepción implica una visión del propósito de nuestros hijos, porque impartimos bendición cuando tenemos claridad en cuanto al propósito de la vida de nuestros hijos. Entonces nuestra tarea como padres es ayudar a nuestros hijos a descubrir su propósito, a ser facilitadores en todo lo que implica ese proceso y velar para que ese propósito no se contamine, no se pervierta y no se desvíe. Esa es básicamente nuestra tarea como padres. Muchas veces nos empezamos a ocupar o nos empezamos a afanar como padres en cuanto a la provisión de cosas y cosas y cosas y cosas, pero se nos olvida esto que es sumamente importante: ayudar a nuestros hijos a descubrir su propósito, ser facilitadores en todo lo que implica ese proceso para que ellos encuentren y sepan cuál es su propósito, y velar para que ese propósito no se contamine. Así que en el tiempo de la concepción, tan solo cuando tú ya estás o puedes poner en tu mente el deseo, el anhelo de un hijo, ¿verdad? Tú puedes empezar a impartir la bendición de una manera impresionante. Un segundo momento que Dios ha provisto para que impartamos la bendición es cuando ya los hijos o las personas estamos en el vientre de nuestra madre, ahí en el vientre. Leímos hace un momento Jeremías 1:5 que dice: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Pero mira cómo dice Isaías 44:2: así dice Jehová, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. Noten cómo dice: el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú, Jerusún, a quien yo escogí. Mira lo que dice el Salmo 119:73: tus manos me hicieron y me formaron, hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Tus manos me hicieron y me formaron. Mira lo que dice el Salmo 139:13: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Noten la obra de Dios poderosísima,
La obra de Dios extraordinaria, formidable, impresionante, trabajando en el vientre de nuestra madre para formarnos. Miren lo que dice Lucas 1:41. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Si leemos Génesis 25, ahí hay una historia que ahora, por abreviar un poco el tiempo, no la leeré, pero ahí en ese capítulo 25 de Génesis hay una historia, o está la historia del nacimiento de Jacob y Esaú, o de Esaú y Jacob. Dice la escritura en alguno de los versículos ahí que los niños luchaban en el vientre de su madre. Es decir, hay que entender todo lo que sucede ya desde el vientre materno. Hay que entender todo toda la influencia que se genera ya desde el vientre. Y hay que entender que en el vientre se imparte el espíritu paterno. Es decir, en el vientre se imparte la bendición. La esencia de la paternidad es la bendición a los hijos. Eso es lo que los padres somos llamados a hacer. Cuando hay un espíritu, cuando hay verdaderamente un espíritu paterno, y cuando hablo del espíritu paterno estoy incluyendo al hombre y a la mujer. Cuando hay un espíritu paterno, entonces los padres son movidos a bendecir a los hijos. Dios creó al hombre y lo primero que hizo después de haberlo formado fue bendecirlo. ¿Te acuerdas? ¿Se acuerdan que hicimos esa referencia y que está ahí registrada en Génesis 1, 27 y 28, cuando dice: y creó Dios al hombre a su imagen, y luego dice: y los bendijo Dios. Creó Dios al hombre, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios. Y entonces les habló una palabra que desató un destino y un propósito perfecto. Y hay que entender entonces que en conexión con la obra de la cruz, con la obra en Cristo Jesús, hay que entender que nuestra redención en Cristo nos da la posibilidad de ser hechos nuevas personas. Y ese nuevo nacimiento surge o parte o tiene su origen con la bendición de Dios, es decir, empieza con la bendición de Dios. Te invito a que traigas a tu mente Efesios 1:3, donde dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Noten nuevamente cómo dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Tú comienzas tu vida en Cristo bendecido. Esa es la manera cuando Dios te da la bendición, o nos da la bendición de ser hechos nuevos. La marca que Dios pone sobre ti es una marca de bendición. Así comienzas como una persona bendecida. Dios imparte su bendición sobre ti, sobre mí, para que nuestro trayecto, nuestra vida cristiana sea marcada por la bendición de Dios, por su bendición. Así es como Dios concibe al hombre, así es como Dios ve al hombre. Así que en el vientre se absorbe la esencia paternal, se imparte el propósito de vida, se imparte el amor. Por eso es tan importante ese tiempo de gestación, ese tiempo del embarazo, esos 9 meses, ese tiempo en el cual se está formando por la mano de Dios esa persona en el vientre de la madre. Y es importante la interacción que tiene el varón, la mujer con esa personita. Es tan importante lo que hablamos, es tan importante aún el cómo nos comportamos, es tan importante lo que expresamos en esa etapa de la vida, porque ahí Dios nos da la oportunidad, nos da la bendición de impartir bendición y bendición y bendición, y nos da la oportunidad de imprimir, si lo puedo decir así, de imprimir el espíritu paterno, repito, el cual describe la verdadera esencia de la paternidad, que es la bendición de los hijos.
Así es como Dios marca nuestra vida. Él como Padre bendiciéndonos a cada uno de nosotros. Él como Padre marcando nuestra vida desde el momento en que somos concebidos, pero también desde el momento en que estamos siendo formados en el vientre. Así marca Dios nuestra vida, una vida para bendición. Yo te animo en esta hora que pienses eso. No sé cuál sea tu historia, no sé cómo haya comenzado la historia de tu vida, no sé que te hayan platicado tus abuelos o tus bisabuelos o tus padres acerca de cómo comenzaste tu vida, pero sea cual sea la forma, las circunstancias que hayas tenido en esta hora, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, la palabra de Dios nos dice: tú eres un hombre, tú eres una mujer amada por Dios, amado por Dios. Eres una persona que naciste por la voluntad de Dios. Eres una persona que tienes identidad, propósito y destino. Eres una persona muy valiosa para Dios. Eres una persona que tienes un sentido de vida. Eres una persona que ha sido llamada a vivir un viaje placentero, un viaje satisfactorio en toda tu vida. Y Dios tiene la suficiente gracia, el suficiente amor para sanar cualquier herida, cualquier dolor en tu corazón por cualquier experiencia o circunstancia que se haya quedado registrada o se haya quedado guardada en tu corazón, porque eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios, muy amado, muy amada. Recibamos la bendición de Dios, abracemos la bendición de Dios y elijamos vivir bendecidos. Saben, para tomar realmente el tiempo de ir profundizando en cada punto, les pido una disculpa, pero voy a detener hoy aquí el tema y lo voy a continuar en la siguiente transmisión para no tomar mucho más tiempo. Que Dios te bendiga y que Dios te siga bendiciendo aún más y más y más y más. Así que no tendremos solo parte 1 y parte 2 en el tema bendición o maldición. Tal vez tengamos hasta 4 partes. Muchas gracias por su comprensión. Dios los bendiga y los siga bendiciendo. Hasta pronto.